no voy a borrar todo. Entonces, a ver, fíjense. Antes de este teorema, voy a quitar esto. Ok. Antes de este teorema, tenía otro teorema que fue con el que concluí la clase pasada. El teorema previo a este me decía si F y G son inyectivas, entonces la composición es inyectiva. Ese fue el teorema que probamos la clase pasada, donde F y G son estas, ¿eh? F va de A en B y G va de B en C. Entonces, este teorema lo probamos. Y luego lo que les dije en la clase de hoy fue, ¿será cierta la afirmación inversa? Si la composición es inyectiva, entonces F y G son inyectivas. Yo les dije que no, que lo único que puedo garantizar es que cuando una composición es inyectiva, seguro, la primera, esta, es inyectiva, ¿verdad? Bueno, esto que está aquí en este renglón, esto que voy a borrar ahorita, no es otra cosa más que la traducción de esto en una forma equivalente, porque alguien sugirió que qué onda con el P implica Q y el no Q implica no P, ¿sí? Bueno, pues entonces ya fui a caer a este problema. Cuando que es la afirmación inversa, ¿no? Del teorema que probamos la clase pasada. Entonces voy a pensar en la afirmación inversa, ¿sale? Fíjense. Ahora, cuando una composición es inyectiva, seguro la de acá es inyectiva. Ya lo probamos. Esto es cierto. Esto es cierto. También esto es cierto. Así, ¿verdad? Bueno, y entonces, ahora voy a pensar, esto me produce también una afirmación inversa. Esto, que ya no tiene que ver con esta. Ahora, con esta solita, tengo otra afirmación inversa. Si F es inyectiva, entonces cuando yo compongo con cualquier otra función, me da inyectiva, que es esto que está aquí. ¿Qué es esto que está aquí? Si tú lees esto, esto es la afirmación inversa de este nuevo teorema. La afirmación inversa me diría, oye, y si esta es inyectiva, ¿será cierto que cuando compongo con cualquier otra por la izquierda me dé inyectiva? La respuesta es no. Aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo. La respuesta es no. Voy a quitar esto. La respuesta es no. La respuesta es no. Por ejemplo, te doy esta F inyectiva y te doy G, esta función, y resulta que la composición no es inyectiva. Aquí está la prueba porque encontré dos distintos que van a parar a cosas distintas, ¿sí? Bueno, y esto me condujo a otra pregunta. Oye,
Y si la G es inyectiva, bueno, observo y observo en el G, observo en F es inyectiva, G no es inyectiva, ¿sí? Observo en el ejemplo que F es inyectiva y G no es inyectiva. Eso es lo que observo. Entonces, eso me lleva a otra pregunta. Voy de pregunta tras pregunta. Voy con pregunta tras pregunta. Entonces, lo voy a poner como afirmación. Si F es inyectiva y G no es inyectiva y G no es inyectiva, entonces la composición no es inyectiva. ¿Será cierta esta afirmación? ¿Será cierta esa afirmación? Bueno, ahí se queda como pregunta para la tarea. Se las voy a actualizar. Pero aparte tengo otra pregunta. Fíjense. Podré construir, fíjense que jugué con la función de la derecha. Jugué con esta. Jugué con F. ¿Por qué digo que jugué? Bueno, porque estoy experimentando. También la matemática también es experimental. Nada más que aquí nosotros no necesitamos un laboratorio. Necesitamos lápiz y papel. Ese es nuestro laboratorio. Entonces, vean cómo estoy jugando. Ya observé que si F es inyectiva, entonces no necesariamente la composición es inyectiva. Entonces ahora voy a jugar con G. ¿Qué tal si te doy una G inyectiva? Ahora quiero G inyectiva y F no inyectiva. Entonces la pregunta es, la composición no es inyectiva. Salud. Ay, gracias. No es inyectiva. Entonces lo que les pedí es construir una función inyectiva, una función no inyectiva, de tal forma que la composición no sea inyectiva. Eso es a manera de resumen de lo que acabamos de hacer. Háganme preguntas, por favor.
La pregunta que acaba de hacer hace unos instantes no sería lo mismo con una afirmación que que dio hace ratito con una función F inyectiva y una función G no inyectiva y su composición no inyectiva. ¿Respondería a esa pregunta? Pero a ver, el ejemplo. O sea, Ahora lo que quiero es que construyas, ve eso que una, señalan, una inyectiva y una no inyectiva. Quiero que las compongas de tal ya forma que no te dé inyectiva. ya componiendo una función. Ya compuestas, o sea, tú me vas a proponer una inyectiva y una no inyectiva, de tal forma que la composición en este orden, en este orden, no me dé inyectiva. Porque en el otro orden, pues aquí tengo el ejemplo. Aquí en el ejemplo, fíjate, te di F, te di la primera inyectiva y la segunda no inyectiva. Fíjate bien, entiéndelo bien. Aquí en el ejemplo te di a F inyectiva y te di a G no inyectiva. Aquí está, mira, ¿quién es G? ¿Quién es F? Una es inyectiva y la otra es no inyectiva. Ahora quiero que cambies los papeles, ve lo que dice el enunciado. Ahora quiero que G sea inyectiva y que F no sea inyectiva. De tal forma que la misma composición no me dé inyectiva. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Más preguntas? Oiga, profe, una pregunta respecto a la tarea. Cuando... ¿Estás leyendo la tarea? no, es una pregunta en general. A ver, dime. ¿Le tenemos que enviar los problemas cuando ya los terminamos o se los podemos enviar por partes para que... Sí, mira, yo prefiero que me envíen problemas, que no me envíen tareas muy, muy largas, porque me tardo mucho en calificarlos y los atiendo a menos personas. Por eso prefiero que me manden, si me haces 2 o 3 problemitas, mándemelo, con mucho gusto los califico. Y mañana me mandas otros 2 o 3, o sea, el efecto va a ser el mismo, pero no en mí. ya. Sí, perfecto, profe. Entonces yo prefiero que me manden tareas cortas. Muchas, pero ¿sale? Yo preferiría eso. Sí, profe, gracias. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Algo al respecto. Bueno, también le pueden mandar las tareas a Juan Carlos, ¿eh? Cualquiera de los dos. Juan Carlos debe tener toda la disposición para calificar las tareas. Háganme preguntas, jóvenes. Profesor, yo tengo una duda, pero es respecto del siguiente examen, ¿como cuándo sería? ¿Quién habla? Soy Iram. Iram, a ver, Iram. Pues yo creo que el siguiente examen, casi no nos queda otra que sea, en el otro curso, el examen va a ser el 13 y el 15 de julio. Y para a lo mejor convendría que fuera 14 y 16. No sé cuál es el plazo para entregar las calificaciones. Pero a lo mejor, o a lo mejor el mismo día.
lunes 13 para el siguiente examen y el miércoles 15 para el global. Nomás que sí va a estar cargadito. Pero eso si quieren lo comentamos el miércoles, ¿no? ¿Qué les parece? Comentamos el miércoles los días del examen, pues va a acabar el curso con 2 exámenes nada más. Va a acabar el curso con 2 exámenes nada más. Entonces, pues, el miércoles les digo, les hago una propuesta de los días y qué es lo mejor para ustedes, qué les conviene un poco más, ¿no? ¿Sale? Entonces, posiblemente se quede para el lunes 13 y miércoles 15. Yo voy a averiguar cuál es el plazo para entregar calificaciones, porque de eso no me puedo mover. El miércoles, por favor, dame Irán. ¿Sale? Sí. Ok. Yo voy a averiguar algunas fechas que son los plazos para entregar. A lo mejor podemos hacer los exámenes, no el 3, el 15, sino el próximo sábado, domingo. ¿Sí? Y seguramente ustedes estarían más tranquilos. Entonces, el miércoles les hago una propuesta más, en fin. ¿No hay preguntas sobre la inyectividad? No, profe. Entonces vamos a pasar ahora a discutir si ustedes repasan la prueba que hicimos de que si la composición es inyectiva, entonces F lo es, repásenla, la prueba está muy sencilla, no se les debería de complicar. Y tampoco esta que vamos a checar ahorita. Entonces ahora el enunciado me va a decir lo siguiente.
voy a recordar lo que hicimos la clase pasada con las suprayectivas. Con las suprayectivas probamos que si F y G son suprayectivas, entonces la composición también es suprayectiva. Nada más voy a escribir supra. Así. ¿Sí? Si yo compongo proyectivas, lo que voy a obtener es suprayectiva. Ahora voy a probar lo siguiente. Ahora, pensando en la afirmación inversa me diría, si la composición es suprayectiva, entonces F y G son suprayectivas. No. Lo único que puedo garantizar es esto. Si la composición es que va de A en C es suprayectiva, puedo garantizar que G es suprayectiva. Entonces, G es suprayectiva. No te puedo decir nada de F. ¿Sí? Cuando una composición es suprayectiva, seguro, la primera, es suprayectiva. De la otra no sé qué decirte. No es que no sepa qué decirte. Todo depende de la naturaleza de las funciones. Todo depende de la regla de correspondencia de las funciones. Todo depende de eso. ¿Sí? Bueno, entonces déjenme hacer un dibujito. Voy de A a B con la función F. Eso es lo que dice esto. Voy de A a B. Y luego voy de B a C con la función G. Y ya saben que a un X lo mandas F de X y luego a F de X le aplico G y ya estuvo. ¿Qué es lo que quiero probar? Resulta que la composición... G es una función que va de B a C. Es una observación que voy a poner. G va de B a C. ¿Sale? ¿Qué es lo que quiero demostrar? Díganme, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que G es suprayectiva. Eso es lo que quiero demostrar. O sea, si te doy un elemento de C, el que sea, quiero exhibir un elemento en B, tal que al aplicarle G vaya a parar ahí. Estoy aplicando nada más mi definición de suprayectividad. Entonces, así debo de empezar mi demostración. Mi demostración es esta. Te doy cualquier elemento, sea C chiquita, el que sea, aquí. Te doy un elemento aquí, C, el que sea. Voy a escribir lo que sigue. Quiero mostrar que hay alguien aquí en B. Quiero mostrar que existe o que aquí en B no sé cómo llamarle, que existe un elemento, voy a llamarle alfa, que existe un elemento alfa en B
que existe un elemento alfa en B con esta propiedad tal que a este alfa, cuando le aplico G, le pega a este C chiquita. Quiero probar que aquí hay alguien, que aquí hay un alfa que bajo G va a parar a C. Eso es lo que quiero probar. Y te di cualquier elemento de aquí, el que sea. Eso es probar la suprayectividad. Es el que sea que está en C. Eso es mostrar la suprayectividad. Bueno, resulta que la composición va de aquí hasta acá. La composición es esto. La composición va de A a C. La composición empieza en A y acaba en C. Nada más por definición. Y te estoy dando un elemento de aquí de C. De este conjunto te estoy dando un elemento, ¿verdad? Y ahora voy a usar que G compuesto con F es suprayectiva. Entonces, la que sé que es suprayectiva es la composición. Eso lo sé porque es una hipótesis. Dice, si esa composición es suprayectiva, bla, bla, bla. Ahora quiero probar que la que es suprayectiva es G. Bueno, ya empezamos. Con esto me queda claro qué es lo que quiero hacer. ¿Sale? Tengo que decirte quién es alfa. ¿Quién es este alfa? Que tiene la propiedad que al aplicarle G voy a parar a S4, a C. Eso es lo que tengo que decir, ¿verdad? Bueno, entonces, como la composición es suprayectiva, como G compuesto con F, esa sí sé que es suprayectiva. Y va de A a C, entonces existe un elemento A en A, existe A en A, tal que la composición aplicado en A va a parar a C. Eso sí lo sé, que aquí hay un elemento A, tal que al aplicarle la composición, este sí le pega a C, a esta misma que estamos hablando de acá. Si hay un elemento aquí que al aplicarle la composición va a parar a C. Eso sí lo sé. ¿Sale? ¿Está claro hasta dónde vamos? Porque ya voy a acabar la prueba, ¿eh? ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es este elemento A, empujarlo aquí. Entonces, a este elemento A, nada más le voy a aplicar F. Voy a ir a parar aquí. Le aplico F. Le aplico a F y voy a parar a F de A. Si A le aplico F voy a caer aquí en B, ¿verdad? Pues este va a ser alfa. Este es el alfa que ando buscando, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Vamos a ver cuánto vale G en alfa. Sea alfa igual a F de A. Entonces voy a evaluar. G en alfa. Alfa es F de A. F de A. Nada más en lugar de poner alfa pongo F de A. Y esto que está aquí es G compuesto con F evaluado en A.
pero la composición en A, ¿quién es? C. Ya acabé. Voy a repetir. Cuando me dan una composición supraproyectiva, lo único que te puedo garantizar es que la de la izquierda, esa es suprayectiva. Ok, quiero probar que G es suprayectiva y no debo perder de vista de dónde a dónde van mis funciones. ¿De dónde van? Pues de A en B va F y de B en C va G. Es este cuadro, estos dibujos que tengo aquí. Bueno, la conclusión de mi enunciado me dice que G es suprayectiva. Esa es la conclusión. Quiero probar que G es proyectiva. Bueno, G de dónde va? Va de B a C. Entonces, si quiero probar que G es suprayectiva, te voy a dar cualquier elemento de aquí y voy a exhibir un elemento en B tal que al aplicarle G vaya a parar a ese cuate. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que existe aquí. Lo que dije aquí, te doy cualquier elemento en C en el contradominio, cualquiera. Y aquí escribí qué es lo que quiero demostrar. Quiero demostrar que hay un elemento en B tal que al aplicarle a G vaya a parar a C. Este es el que quiero, ando buscando alfa. Te tengo que decir quién es alfa. Bueno, si te fijas, aquí te dije quién es alfa. Aquí te dije quién es alfa. Bueno, hasta aquí el objetivo que tengo es probar que G es suprayectiva. Entonces te doy un elemento de C y ando buscando a alguien. ¿Sale? Hasta aquí. Ahora voy a usar la hipótesis que la composición es suprayectiva. La composición empieza en A y acaba en C. Y por hipótesis, la composición sí es suprayectiva. Entonces, cada que te doy un elemento de aquí, contradominio, es lo que estoy escribiendo aquí. Como la composición es suprayectiva y C está aquí, en C es esta misma C, como la composición es suprayectiva, esta C sí proviene de alguien de A, de tal forma que la composición en A va a parar a C. Luego lo que hice es, esta A está aquí, pues a esta A le puedo aplicar F, le empujo para acá y aquí acabo. Estoy aquí. Resulta que esta es la alfa que ando buscando, es F de A, es esta que está acá. ¿Cómo lo compruebo? Ya que definí quién es alfa, pues voy a evaluar G en alfa, a ver qué pasa. G en alfa es F de A, pero G evaluado en F de A es la composición en A, pero la composición en A es C, se acabó. Entonces G en este alfa va a parar a C. Entonces mi función G es suprayectiva. Por lo tanto, G es suprayectiva. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas?
¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas, jóvenes? No, profesor. Bueno, aquí vamos a concluir la clase. Aquí vamos a concluir la clase y seguimos la próxima. Ya tengo una cualidad de las composiciones. Ya eso es un buen avance. Yo creo que la próxima clase voy a definir qué es la función inversa. Entonces, la función inversa se define para funciones biyectivas. Entonces, fíjense, voy a agarrar una función biyectiva y voy a definir la inversa. ¿Sale? Y una vez que defino la inversa, pues pruebo algunas cositas sobre la inversa. ¿Sale? Entonces, vean cuál es el caminito. Si f es biyectiva, entonces tengo la inversa. ¿Sale? Y ahora la pregunta inversa. Si una función tiene inversa es porque es biyectiva y afortunadamente ahí sí. Y entonces voy a coronar todo diciendo f es biyectiva, sí, solo sí, f tiene inversa. Y son una maravilla las inversas, porque las inversas a lo mejor no lo han logrado destacar en lo que han aprendido en sus cursos de cálculo u otras materias. Pero las porque me permiten algo que parece muy elemental. Muy elemental. ¿Saben qué es? Despejar. Ni más ni menos. Me permiten despejar. Bueno, jóvenes, nos vemos el miércoles y seguramente les voy, ahí en la tarea, ahí es para que sigan chambeando. Les puse problemitas de logaritmos y de exponenciales, pues para que refuercen, es importante que sepan estos ejemplos. Y en los demás problemas, pues también tienen que pensar, jugar. Tienen suficientes ejemplos de funciones como para jugar, construir, quitar, poner, alterar dominios, alterar contradominios. Es todo un juego. Piénsenlo como eso, como un juego. Cuídense, por favor. Nos vemos el miércoles. Profesor, disculpe, tengo una duda. A ver, dime. En cuanto al ejemplo del día de hoy en el que dijo sea f de x igual a la función identidad y g de x igual a la función cuadrática, Sí. e hizo su composición. Sí. Esta es mi pregunta solo para ver si entendí bien. Si cambio, es decir, si hago sea f de x igual a la función cuadrática y g de x igual a la función identidad y hago la composición,
Esta es mi pregunta. ¿Obtengo la función identidad? A ver, Perdón, obtengo la función aguas. valor absoluto. Valor absoluto. A ver, voy a borrar. A ver, con esto, a ver si es suficiente. A ver, díctame. F ahora, ¿quién es? La función cuadrática x a la 2. Ajá. ¿Y g de x quién es? La función identidad. Ok. Y entonces quiero decidir este cuadro, ¿verdad? Entonces F va de dónde a dónde. F va de, pues, los reales a los reales. De los reales a, ahorita veo. R más, ¿no? Sí, R más, pero pegándole el 0. Y G, pues G va a ir de aquí a, G va de 0 infinito a 0 infinito. Así. Entonces, a ver, fíjate, aquí tengo a los reales. Y aquí tengo a 0 infinito. De aquí para acá voy a tener a F. Y de aquí para acá voy a tener a G. Y G va de 0 infinito a 0 infinito. 0 infinito. Y entonces, ¿qué pasa cuando hago la composición? Esta. Esto evaluado en X, pues es igual a G en F de X, ¿verdad? Y esto es G evaluado en F de X es X. Ah, no, es X cuadrada. Entonces, ¿qué le hace G a lo que está aquí adentro? ¿Qué le hace G a lo que está aquí adentro? Lo deja igual, ¿verdad? Sí. Esa es la orden. Lo que esté aquí adentro, déjalo igual. Lo que está aquí adentro es X cuadrada, entonces lo voy a dejar igual. ¿Verdad? ¿Qué le hallas a esta función? Esta función no es inyectiva, ¿verdad? Ahora la G es inyectiva. Claro que es inyectiva, ¿verdad? Pero fíjate qué hiciste. ¿Quién habla? ¿Gustavo? Sí, Gustavo. Sí, Gustavo. Ahora la G es inyectiva, pero manipulaste los dominios y el contradominio. Tú dijiste, G debe de ir de aquí para acá. Sabes que en realidad G va de R en R, ¿no? Pero tú manipulaste su dominio y su contradominio. Esta es la G que a ti te sirve. ¿Sale? Sí. Y pones F de X igual a esta que no es inyectiva. Y resulta que cuando las compones, te queda esta que no es inyectiva, pero G sí es inyectiva. G sí es inyectiva. G sí es inyectiva. Y la composición no es inyectiva. Muy bien. Muy bien. Y entonces ahora ya podemos darle respuesta a quien preguntó, ¿quién determina la inyectividad de una composición? ¿Se acuerda? A lo mejor hasta fuiste tú, Gustavo. No, no fui yo. Alguien preguntó, ¿quién de las dos, G o F, quién de las dos determina la inyectividad de una composición? ¿Cuál sería la respuesta ahora? La respuesta es ninguna de las dos. Porque yo te puedo dar la de la izquierda inyectiva y la composición no es inyectiva. Te puedo dar la de la derecha inyectiva y la composición no es inyectiva. ¿Qué pasó? Pues eso quiere decir que ninguna de las dos determina. Lo único que sé es cuando las dos son inyectivas, seguro que la composición es inyectiva. Pero la afirmación inversa no me determina qué onda con F y G más que de una. ¿Sale?
Qué bueno. Pues ya nos diste el ejemplo. Ahora, Gustavo, piensa en el problema general, pero nada más pídele cualidades. Sea F una función inyectiva y supongamos que G no es inyectiva. ¿Será cierto que la composición nunca es inyectiva? ¿Sale? Ahora piénsale ahí, en eso. Gracias, profesor. ¿Sale? Muy bien. Se te quedó rebotando el problema, ¿verdad? Sí, hasta ni puse atención en lo último, lo de su proyectividad, pero lo voy a estudiar. Órale, pues. Lo puso cañón. No, hombre, es un juego, piénsalo como un juego. Un juego difícil. Pero es un juego y donde tienes los muñequitos para hacer el juego. ¿Cuáles son tus muñequitos? Las rectas, las parábolas, las hipérbolas, las logaritmos, las exponenciales, las trigonométricas. Juega con ellas. Nada más siéntate, concéntrate y di, en este momento voy a jugar con estas cosas. Y vas a ver qué sale. Jóvenes, nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Adiós. Gracias, profesor. Adiós.